cielos es una medicina violenta, pero no en el sentido negativo de la palabra. Este texto, especialmente el 12, donde el Señor mismo, hablando acerca del ministerio de Juan el Bautista, concluye esa parte diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También dice: el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es el mismo sentido. Una versión, la del el 904, gloria a Dios, y otra la del 60. Pero ambas nos presentan a nosotros un tipo de violencia que es positiva, un tipo de violencia que es contra lo negativo, contra las fuerzas del mal, contra el peor usurpador que ha habido en la tierra, contra el peor dictador que ha habido sobre el universo, que se llama Satanás. El Señor lo reprenda. Que a través de sus diferentes medios y recursos con los que él cuenta, ha logrado y sigue tratando de completar su obra maligna, destruyendo día con día la humanidad. Cada vez son nuevos los inventos que el diablo hace, y no hay recurso humano que pueda detener esa avalancha del infierno. No hay recurso humano. La educación es buena, pero no detiene estas cosas. La educación nos puede dar, por ejemplo, grandes profesionales, personas muy aptas en su trabajo, pero profesionales dignos, nobles, honrados, incorruptibles, pueden surgir únicamente de valores bien fundamentados, de principios sobre los cuales se fundamenta esa profesión, porque cualquier actividad justa y noble en esta tierra puede ser desarrollada sobre principios justos, sobre principios espirituales, sobre principios en los cuales rige el temor de Dios. Y nadie debe pensar que por mantener esos principios entonces dejará de ser un buen funcionario o un buen profesional, porque eso es lo que quiere el diablo inculcar con el juega vivo de la humanidad, con la corrupción que alcanza todos los estratos sociales en nuestro mundo, sin respetar si tiene educación o no, si tiene aval financiero o no, si tiene riquezas o no, aún si tiene religión o no, porque tampoco es la religión la solución que esta humanidad necesita. No se trata de religión, se trata de una experiencia real y personal con el Hijo de Dios. ¿Cuál es el arma con la que cuenta la iglesia? ¿Cuál es el recurso verdadero que, puesto en las manos de instrumentos de Dios, entregados a su voluntad, pueden deshacer las obras del diablo, pueden detener las avalanchas diabólicas? Fue y sigue siendo el evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y no decimos esto por simple retórica, mucho menos por ficción, por imaginación, teoría. No, esta es una práctica. A través de la historia se ha comprobado, amados hermanos
y amigos, que cuando un pueblo abraza la fe verdadera en el Dios omnipotente, ese pueblo es transformado positivamente. Tardaríamos aquí mucho tiempo que no tenemos para describir lo que pasó, por ejemplo, entre los siglos XVI al XIX en Europa, donde naciones enteras abrazaron la fe cristiana, abrazaron el evangelio, y la sociedad fue cambiada. Se cerraron los prostíbulos, ya no había clientes. Se cerraron las cantinas, ya no había gente sedienta de licor. Se cerraron los centros de corrupción y de depravación. La gente tenía otra cosa en la cual gozarse que no era el pecado. Los jueces descansaron. Los sistemas judiciales y legales entraron en un tiempo de paz y tranquilidad. Se dice que hasta los burros entendieron que había habido un cambio en la sociedad, porque ya no eran castigados y azotados como antes. Este evangelio tiene poder, hermano. Tenemos un mensaje de Dios por la gracia del Señor, un mensaje que no hemos inventado nosotros, un mensaje que es fundamental en los mismos albores de este glorioso evangelio. Hubo un precursor de Jesús llamado Juan el Bautista, solo unos meses mayor, alabanzas al Señor, que Jesús, y también en relación a su aparición, unos meses de corto ministerio. De hecho, Juan tenía la misión de preparar el camino a Cristo que venía detrás de él. Cuando mucha gente quiso poner los ojos en Juan, él dijo: yo no soy el Cristo. Y dijo claramente: detrás de mí viene uno que es más grande que yo, que yo no soy digno de encorvarme para desamarrar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando se encontró con él en las márgenes del río Jordán, lo presentó a la multitud y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista introdujo al Señor en la escena de Israel. La Biblia nos dice que cayó preso por mano de Herodes y luego, como sabemos, fue ejecutado. Pero estando en la cárcel, él manda a unos discípulos de él para que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? En medio de la prueba, Juan como que se tambaleó un poquito, muy de humanos. Ahora se encontraba preso con una posible condena a muerte. Esta sombra que se cernía sobre él sobrecogía sus sentimientos y como que quería estar seguro. Recordemos que en la mente judía el Cristo era símbolo de liberación de la opresión de Roma. No solamente se relacionaba con lo espiritual y profético, sino también con una liberación política, pues Israel era una colonia romana en aquel tiempo y estaba sujeta, subyugada por un imperio foráneo. Por lo tanto, la percepción de un judío respecto al reino de los cielos que se acercaba a este mundo era una percepción combinada de varios sentimientos y de varias esperanzas. Por eso
él quería estar seguro. Tal vez me saque de la cárcel, pensó. Tal vez evite más de una cosa que me puede sobrevenir. Y mandó para que preguntaran al Señor en una de sus reuniones si él era o tenían que esperar a otro. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en ese instante Jesús realizó con la multitud algunos milagros. Bendito sea el Señor. Y luego les dijo a esos discípulos enviados por Juan, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Tenía que cambiar su percepción, y de hecho cambió. El evangelio de Cristo no es un movimiento político. La política tiene su lugar en los esquemas humanos, y todos sabemos qué es lo mejor, cuál es la mejor línea. Alabanzas al Señor. Y Dios nos da la facultad de mirar, observar, examinar y escoger. Eso es bueno. Pero tampoco la política puede resolver el problema espiritual de la humanidad. El único que puede hacer eso es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que se dice de él en el libro de los Hechos 4: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es en Cristo Jesús. Por eso el Señor quiso cambiar esa percepción y le mandó el mensaje objetivo a Juan el Bautista. Y luego habló algunas cosas, ponderando el ministerio eficaz, por cierto, de este gran profeta de Dios. Perdone un instante. Gracias, Señor. Juan el Bautista tenía unos meses de estar ministrando en Israel, pero había producido una revolución espiritual, hermano, que había vuelto todo, como quien dice, al revés, positivamente hablando. Todo el mundo en Israel sabía que Juan el Bautista era un gran hombre de Dios. Por eso Jesús habló palabras acerca de Juan. Gloria al Señor. Y les dice que Juan era más que un profeta. Les dice a la multitud que Juan era el precursor del Mesías, del ungido, que era él mismo, gloria a Dios, lo cual le daba un privilegio inigualable, porque ningún profeta se imaginó nunca tener tan grande privilegio como el que tuvo Juan el Bautista, de poder decir: ahí está el Cordero de Dios, este es, aleluya. Eso lo hubiera deseado con creces cualquier gran profeta del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo: Juan fue más y es más que un profeta. De los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Gloria a Dios. Envuelto en esta referencia ministerial de un trabajo tan eficaz y tan poderoso como el de Juan, es que Jesús establece este versículo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan.
desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El ministerio de Juan el Bautista había iniciado unos meses atrás. Gloria al Señor. Realmente no era un ministerio de mucho tiempo. Sin embargo, había hecho un trabajo tal que todo el mundo fue despertado espiritualmente. Dios quiera que el mensaje que hoy se está predicando en esta ciudad de Piura pueda despertar a miles y miles de vidas. No para que piensen en religión, no para que piensen en el movimiento misionero mundial, simplemente, no, querido hermano, no, querido amigo, para que te agarres de Cristo, para que sepas y entiendas que hay algo mejor que el vicio, que hay algo más valioso que las riquezas materiales, que hay algo mejor que lo que este mundo y su fortuna puede ofrecer, y es la gloria eterna con Dios. Porque de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si al fin pierde su alma, dijo el Señor. Alabanzas a Jesús. El mensaje de Juan era un mensaje penetrante. Era el mensaje que sembraba la semilla, el fundamento del evangelio antes de que empezara a predicar Jesús de Nazaret. Penetrante, ¿por qué? Porque cuando él se dirigía a las multitudes, cuando él hablaba a las gentes en el desierto, les decía a la multitud: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se encontraba a los fariseos y a los saduceos, que eran moralistas y religiosos, pero gente sin una experiencia verdadera con Dios. Y a ellos les mandaba el mensaje y les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Como diciéndole: no es asuntito de que vayas un día a la sinagoga y hagas 2 o 3 ritos y te vuelvas a vivir tu propia vida. Si eras un adúltero, sigas adulterando. Si eras un borracho, sigas siendo borracho. Si eras un mal padre, sigas siendo un mal padre, un mal esposo, un mal trabajador, un mal empleado, un mal patrono. Pero vas otra vez el domingo a la sinagoga y nuevamente haces un pequeño rito y ya le pusiste el tapón a la conciencia y puedes seguir para adelante. No, Juan dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Un mensaje que a muchos no les gustaba, pero era el mensaje que Dios le daba a su siervo. Alabanzas al nombre del Señor. Por allá se encontraba a los cobradores de impuestos, que eran gente judía dedicada a cobrar los impuestos que Roma exigía, pero se excedían. ¿Sabe qué les decía a ellos? Les decía: no exijáis más de lo que está ordenado. Y ellos se quedaban con la boca abierta. Alabanzas al Señor. Se encontraba a los soldados, capítulo 3 de Lucas, y les decía: no hagáis extorsión, ni calumniéis. Miren cómo la medicina se va extendiendo. Mire cómo la medicina va penetrando. Alabado sea el nombre del Señor. Una vez se encontró a Herodes, y tal vez Herodes pensó que Juan iba a besar su anillo y le iba a hacer una extensa reverencia, pero lo miró y le dijo al rey Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Adúltero. Óigame, Juan el Bautista
Era una persona que predicaba un mensaje poco popular, pero la multitud sedienta de Dios lo seguía, hermano, porque la gente sabe que la medicina de Dios es lo que sana de verdad. La gente entiende el mensaje de Dios, solo tiene que abrir una ventanita de la fe. El racionalista no. El racionalista quiere buscarle una respuesta o una razón negativa a todo lo que sale del mensaje de Dios. Y hay quienes dicen: no, es que el pastor predica porque a él le pagan. Pero no saben nada de esto, gloria al Señor. Ni se lo voy a explicar ahora porque no va a perder el tiempo en eso. Pero nosotros predicamos porque Dios nos ha llamado. Alabanzas al Señor Jesucristo. Aquí lo que estamos buscando es sacudir las almas. El único que puede sanar la familia es Jesús. El único que puede sanar la sociedad es Jesús. El único que puede sanar el hogar es Jesús. Y al individuo es Jesús. Y a su nombre. Por eso es que Jesús levantó a Juan el Bautista y ponderó el ministerio de este hombre de Dios fiel. Cuando él le predicó a Herodes, ese mensaje no le gustó a Herodes. De hecho, ese mensaje le costó la libertad, fue puesto preso. Y poco tiempo después también le costó su cabeza, cuando fue indignamente juzgado y decapitado. Pero Juan el Bautista no perdió la batalla, como no la perdió Pablo cuando fue decapitado también. Esa espada se levantó para romper cadenas, para romper el candado de un alma libre que sabía que su Redentor vive y que después de salido de esta tierra hay un lugar mejor para aquellos que somos fieles al mensaje de Dios. Porque el Señor honra a sus siervos y honra a la fe de aquel que deposita su confianza en el Señor. Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Esa palabra, el reino de los cielos, no es simplemente la iglesia, es más bien todo el imperio donde Dios gobierna. Acordémonos que el reino de los cielos es presentado varias veces en la palabra a través de parábolas como un conglomerado donde al final tienen que ponerse unos a un lado y otros a otro lado. Unos serán justificados y otros serán condenados. Y es el reino de los cielos. El reino de los cielos, por ejemplo, dice la Escritura, es semejante a 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 no eran prudentes. 5 se prepararon porque entendieron que este es un mensaje verdadero y se entregaron a la obediencia a Dios. Y 5 eran insensatas y no se prepararon, por lo tanto no entraron. Es decir, el reino de los cielos es toda la nómina de los que oyen y hasta de los que en alguna medida abrazan el evangelio. Pero es que no todo el que me llama Señor, Señor entrará, dice la palabra. Llegará un momento en que el Señor, no el hombre, tendrá que escoger y poner a un lado unos y otros a otro. Es importante que tengamos seguridad en Dios. Si usted no tiene seguridad en Dios,
usted puede alcanzarla en esta noche. Usted puede sellar su fe y decir: Señor, yo quiero estar seguro de mi salvación. Es más, yo le digo a usted una cosa, compruébelo de esta manera. Si yo le pregunto hoy: ¿es usted salvo? Y usted dice: bueno, no sé, no estoy muy seguro. ¿Qué es eso de ser salvo? Déjeme decirle, no lo es, ya no lo es. Si le preguntamos a un médico qué es medicina y dice: bueno, déjeme ver, déjeme pensar a ver si sé qué es medicina. ¿Qué dice usted? No es un médico. Si usted le dice a uno que es arquitecto o que dice que lo es, que le hable acerca de, pues, la distribución que lleva una planta, una construcción, y él le sale a usted con una historia completamente distinta y no sabe, pues usted dice: no es arquitecto. Es obvio. Si una persona, porque la palabra lo pregunta también, le dice: ¿es usted salvo? Y usted no sabe, entonces es que no lo es. Pero yo no lo estoy acusando por eso. Lo que le estoy diciendo es que hay esperanza en Cristo. Lo que le estoy diciendo es que hoy mismo usted puede tener seguridad de salvación. Así de sencilla es la fórmula. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Alabanzas al Señor. Sin duda, el reino de Cristo es un reino que no tiene el fundamento en este mundo. Por eso cuando Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú rey? El Señor, que había sido indiferente ante Pilato, le dijo: bueno, tú lo dices, tú dices que yo soy rey, pero mi reino, le dijo el Señor, no es de este mundo. Así que ahí Pilato, un racionalista, dijo: si no es de este mundo, no me interesa. Este loco es un teórico que vive una utopía, así que eso no me interesa. El reino de él es fuera de este mundo. Bueno, a mí lo que me interesa, diría Pilato, es si tengo contrincantes aquí en este mundo. Se habrá burlado por dentro de la palabra del Señor y luego no quiso oír más. Cuando preguntó sobre la verdad, no esperó respuesta. Hoy debe estarse lamentando. Ya lleva casi 2000 años lamentándose de ese hecho, porque tuvo la oportunidad, estuvo allí con el Señor, con el dador de la vida, pero no aprovechó ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Es ese reino en el ámbito espiritual, en el ámbito no de lo terreno, hermano. El que sufre violencia, el que sufre fuerza, y solo los violentos lo arrebatan. Hay fuerza allí. Una mujer oyó que Jesús pasaba y corrió y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija está atormentada por el diablo. Una mujer que ve que su hija está endemoniada, pero ella dice: Señor, ten misericordia. Jesús no le hace caso por un tiempo. Y luego cuando Jesús habla, le dice: bueno, no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo tire a los perrillos. Es como si le estuviera diciendo: tú eres una perrilla, no voy a tirar el pan que es de los hijos de Israel. Esta mujer era cananea, no era judía, pero ella dice: está bien, Señor, soy perrilla, no hay problema, pero acuérdate que los perrillos no se quedan sin comer, no se mueren de hambre, aunque sea comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo lo que quiero es esa migaja, Señor, ayuda a mi hija. Una madre suplicando por su hija, y Jesús la mira con ojos de misericordia y le dice: oh mujer,
grande es tu fe. Y le dijo a la gente: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y su hija fue libertada en aquel mismo momento. Jesús se interesó por la familia. Jairo, un hombre importante, tenía enferma también su hija. Y el Señor dice: yo voy para allá y voy a sanarla. En el camino lo detienen otras necesidades. Y cuando vienen a decirle, le dicen: ya murió, ya no hay que ir porque la muchacha murió. Pero Jesús dice: no temas, cree solamente. Usted sabe que le digan a uno que se le murió alguien, y en este caso todavía ahora nosotros sabemos que el Señor resucita muertos. Aquí en Perú lo ha hecho también. Pero en aquel tiempo era un milagro muy extraño. Pero Jairo se agarró de esa palabra. Un padre necesitado que ve que su hija está siendo atormentada y llevada a una condición triste y lamentable por causa de la enfermedad. Recurre a Jesús. Ella ya muere, pero todavía Jesús le dice: solo cree. Y cuando el Señor llega allá, la resucita. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántas madres sabrán que pueden clamar hoy también? No se conforme, querida amiga, querido amigo, no se conforme. No crea que no hay remedio. En Dios todo lo podemos. Si Él pudo resucitar un muerto, también puede levantar y curar las heridas de tu familia. Esta gente era violenta en la fe, como aquella mujer que vio a la multitud y dice: ¿cómo llego donde Él? No hay forma. Pero ella dice: voy a tratar de llegar. Se arrastró por entre la multitud y cayó al piso. Con toda probabilidad, una mujer con flujo de sangre por 12 años, una mujer debilitada por la enfermedad, totalmente anémica sin duda alguna, una mujer que no tenía esperanza, porque todo lo había gastado tratando de curarse, pero no había podido. Sin embargo dice: si yo pudiera solamente tocar el borde de su vestidura, yo sé que seré sana. Tuvo que arrastrarse, hermano, porque ella no iba a tocar el hombro ni la espalda, era el borde. Esa mujer tuvo que lanzarse al piso y luchar con muchos allí hasta tocar el borde del manto de Jesús. Y la Biblia dice que en el momento en que ella toca el borde del manto, el flujo de su sangre cesó. Ella se dio cuenta que algo había pasado, y Jesús también. Por eso Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron: Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo es que dices que alguien te ha tocado? Y el Señor repitió: no, alguien me ha tocado, porque he conocido que virtud salió de mí. Aleluya. Lo que quería el Señor era que ese testimonio se hiciera público, para que no solo hubiera sanidad, sino también salvación. Por eso cuando ella temerosa dijo: Señor, yo fui la que te toqué, estaba enferma, y cuando te toqué ya fui sana, soy sana, dijo ella. Y el Señor le dijo: hija, ve en paz, tu fe te ha salvado. Esa gente violenta, hermanos, esa es la violencia de la cual habla el Evangelio. La gente violenta en la fe. Jesús predicando a una multitud, ¿sabe qué tuvo que hacer? Tuvo que pedirle la barca a Pedro y decirle: aléjame de la orilla porque la multitud se agolpa.
La multitud es demasiado grande y venían sobre él. Les dijo: me alejas un poco de la orilla y yo desde la barca predicaré. Y eso es lo que él hizo. Una multitud de violentos queriendo irrumpir al reino de los cielos. ¿Cuántos violentos habrán aquí en esta noche? Esa es la violencia positiva que sana. Esa es la violencia positiva que salva, que transforma, que hace nuevas criaturas. Bendito sea el Cordero de Dios. Algunos dirán que estamos locos, pero hermanos, nosotros sabemos en quién hemos creído. Solo los violentos, y como dice la otra versión del 4, solo los valientes. No, eso sí que no. Los cobardes no podrán. Eso sí que no. Los pusilámines no podrán. Los temerosos no podrán. La gente que le tiene miedo a qué dirá el abuelo, o qué dirá la abuela, o qué dirá el amigo o el patrón, no son violentos en este reino. ¿Sabe que también existen casos así? Una vez vino un escriba y le dijo: Señor, te seguiré donde sea. Pero él estaba pensando que Jesús tenía mucho dinero. Jesús entendió esto y le dijo: las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Como diciéndole: de lo que vienes a buscar no hay. Y se fue. Un escriba vino también y le dijo: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Es una pregunta que todavía retumba hoy. Son muchos. El Señor no le dio números, ni le dijo sí o no. Lo miró y le dijo: forcead entrar al reino, porque muchos querrán y no podrán. Porque angosta es la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Un joven rico le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, le dijo el Señor, ¿sabe los mandamientos? Y él dijo: ¿cuáles? Se los citó, le citó unos cuantos. Y él dijo: todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Era una persona religiosa, era una persona moral, etcétera. Jesús le dijo: pues te falta una cosa. A él se lo dijo. No es que se lo dice a todos los que tienen bienes, pero a él se lo dijo, y se lo dijo por algo. Le dijo: bueno, una cosa te falta, vende lo que tienes, repártelo entre los necesitados y luego sígueme. No era tan valiente como para eso. Fue valiente por lo menos para llegar, pero no lo suficiente como para arrebatar. Y es que el reino hay que arrebatarlo, hermano. Arrebatarlo es que está allí ofrecido por Dios. Allí está para tu familia, allí está para tus hijos, allí está para los tuyos, para ti. Allí está la oferta del cielo. Aleluya. Pero hay que ser violento, hay que correr y arrebatar y seguir y caminar con ese regalo. No te puedes quedar pensando en el qué dirá mi amigo, en el qué dejé yo atrás. Piensa en lo que Dios te ha dado y guárdalo. A sus discípulos el Señor les dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para entrar al reino de los cielos. También les dijo: el que no dejare padre, madre, mujer, hijos, heredades, etcétera, por causa de mí, no es digno de mí. Fueron palabras serias. El evangelio es una medicina que a veces puede saber amarga al paladar, pero es la medicina de Dios.
Esos son los violentos que arrebatan el reino y que se quedan con él. Gloria a Dios. Como a Mateo cuando el Señor lo llamó y era el jefe de los publicanos y cobradores de impuestos. Imagínenselo, tal vez con una oficina rústica al lado de la calle, viendo pasar la gente. La gente entraba, otros salían porque tenían que pagarle a él los impuestos para Roma, y él cobraba algo más para quedarse con ese algo más, y por eso se había enriquecido. Por lo tanto era una persona aborrecida por el pueblo judío. Cuando Jesús pasó por ahí solo le dijo una palabra, una. Cuando él vio a Jesús con 12 que lo acompañaban, seguramente dijo: el día va a estar bueno porque van a pagar impuestos muchos. Pero ellos no venían a pagar los impuestos de Roma, ellos venían a otra cosa. Jesús solo lo miró y le dijo desde allá: sígueme. Y esa palabra fue como un taladro que se metió al corazón de Mateo. ¿Puede usted imaginar la lucha, la batalla que se produce en él? ¿Cómo que lo siga? ¿Voy a dejar mi oficina? ¿Voy a dejar aquí las cuentas que tengo a medio cobrar? ¿El dinero que tengo aquí amontonado? ¿Voy a dejar todo esto? ¿Cómo voy a hacer yo para seguirlo? ¿Qué le digo? ¿Que venga la semana entrante? ¿O que venga al fin de mes cuando cierro planillas? Mientras yo acomodo todo esto. Pero Jesús no estaba esperando ni a la semana que sigue, ni a la final del mes. Estaba allí esperando la respuesta inmediata. La voluntad del soberano, el Rey de Reyes, con su mensaje glorioso, el Evangelio. Y el hombre peleando con su voluntad. Hermanos, no pudo resistir. Su voluntad se hizo 1000 pedazos. Y la Biblia dice que dejándolo todo, oiga lo que estoy diciendo, la Biblia dice: dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Ahí tenemos el libro de San Mateo. Gloria al nombre del Señor. Ese es un violento, violento como Pedro. Y voy acercándome al final porque quiero invitar hoy a las almas. Que el Señor solamente lo miró y le dijo: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Y Pedro se quedó, como decimos en Panamá, en un cilindro. Se quedó. ¿Pero qué? ¿Cómo? Si esto es lo que yo he hecho toda mi vida, pescar. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo que lo siga? Está bien que le ha hecho unos cuantos milagros y todo eso, pero yo no voy a poder ahora sí dejar y que lo siga. Y esa es la voluntad de Pedro, peleando el yo de Pedro. Pero ahí estaba el Señor esperando. Cuando Él llama no hay disyuntiva, hermano. O obedece o no obedece, no hay otra. Pero hay que obedecer, porque ese es el camino de la victoria. Por eso Pedro, dice la Biblia, se levantó y dejando la barca y dejando las redes, siguió a Jesús el resto de su vida. Hermano mío, estos son ejemplos de lo que es violencia espiritual. Dios quiere que usted hoy no tanto lo llama el Señor a dejar quizá su trabajo o dejar su medio ambiente, no necesariamente, pero Dios lo llama hoy a usted, querido amigo, a hacer una decisión también. Hágalo por usted y hágalo por su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres llevar una bendición a tu casa?
Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. El mensaje de Dios para tu vida hoy, la medicina del cielo para ustedes: el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Inclinemos nuestros rostros. Invito en este momento, tal vez haya alguna alma aquí que entiende que Dios le llama. Hay que captar el llamado del Señor. Tal vez ha encontrado que todos le han fallado. Pues yo quiero decirle hoy que el Señor no le va a fallar. Si usted viene de corazón al Señor, Él no le va a fallar. Quisiéramos que pasen personas que no han conocido a Cristo, personas que se reconcilian con el Señor más que todo, hermano. Y después haremos una invitación también para hermanos que necesiten la oración. Yo sé que hay enfermos hoy. Hemos hablado de un Cristo que sana, que salva, pero que también sana. Puedes venir con tu enfermedad al Señor y podemos confiar que Dios va a tocar tu cuerpo. Él lo ha prometido en su palabra. Él ha dicho: yo soy tu sanador. Si vienes hoy con un dolor, vas a salir de aquí sin ese dolor. Solo cree en el Señor. Si tienes tu familia contigo, ojalá la puedas traer. Si no, presenta a tu familia en oración aquí en este altar. Te vamos a guiar en la oración. Vamos a orar por las familias de Piura. Toda ciudad necesita la sanidad de Dios. No hay pueblo en este mundo que no necesite la intervención divina. Hoy el Señor te llama. Abre tu corazón a Él. Amigo que me escuchas a través de las ondas radiales, también a través de la internet y de la televisión, esta noche el Señor te llama. Acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Esta es la noche de tu bendición. Esta es la noche de tu salvación, querido amigo. Y si estás enfermo, allí también confía que Dios va a extender su mano para tocar tu cuerpo. Aleluya, gloria al que vive. Ya hay gente clamando aquí. Hay gente ya clamando con lágrimas. Hay gente que está presentando su clamor, su gemido en la presencia de Dios. Aleluya, el Señor escucha ese clamor. Él recibe esas lágrimas. Él sabe tu necesidad. Él va a sanarte hoy, espiritualmente, físicamente también. Confiemos en el poder de Dios. Recordemos que no es el hombre. Ninguno de nosotros puede sanar a nadie. El que sana es Jesucristo, el Hijo de Dios. Siguen llegando las vidas. Ya vamos a empezar la oración de fe con la que queremos presentarle al Señor, y también a los que nos escuchan por la radio y por la televisión. Betel Radio y Televisión y todas las emisoras que han tomado esta señal para llevarla a distintos puntos de la tierra. Allí el Señor está contigo también. Alabanzas al que vive. Alabanzas al que vive. Esperaremos unos segunditos más para hacer la oración todos aquí. Y si vienes en camino,
también empieza a orar. Gloria a tu nombre, aleluya. Invocamos tu majestad y tu gloria, Padre. En esta noche, Señor, proclamamos tu gloria. En esta noche, Dios mío, invocamos tu nombre. Sabemos que tú estás aquí, Padre mío. Tu presencia no nos ha dejado ni un momento. Oh Señor, tú has llamado estas vidas a este altar, y también a aquellos que lo han hecho por la radio y la televisión. Tú has llamado las almas en esta noche. Oh Jesús de Nazaret, hemos ponderado tu mensaje, hemos exaltado tu poder, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira estas vidas hoy. Mira estas vidas que te reciben. Aleluya, Padre. Amigo, pídele a Dios que te perdone ahora. Pídele a Dios que te limpie con su sangre, que aplique la sangre de Cristo. Clama ahora. Este es el momento de aprovechar, porque el Señor está aquí. Clama al Señor, pídele perdón, que Él borre tus pecados, porque tú quieres conocerle. Padre, limpia con tu sangre, limpia, limpia, limpia ahora con tu sangre. Aplica la sangre del Cordero. Aplica tu sangre, esa sangre del nuevo pacto, Dios, en aquellos que están aquí, esta multitud, que muchos de ellos hoy te reciben. Tómalos en tus manos, hazlos nueva criatura en esta hora, Padre. Y aquellos que están por la radio, por la televisión, por la internet, tócalos, Padre. Recíbeles también. Aplica la sangre